Bueno gente, antes de empezar quería decirles que agradezco mucho a los que se suscriben y apoyan con sus likes, muchas gracias, y que la música e imágenes todo derecho a sus creadores. Sin nada más que decir que empiece. Se puede ver en la nave de los Murder Drones a los 4, hablando de que Uzi quería que vayan al campamento, para que vigilen a sus compañeros. N, diría que sí, pero X y V no querían ir. En eso Uzi diría: vamos X, te lo suplico, acompáñanos por favor. En eso X, al ver que no pararía de insistir, Uzi diría: ok Uzi iré, pero no me pondré ese uniforme de guardabosque. Uzi feliz lo abrazaría, pero al darse cuenta de lo que estaba haciendo lo soltaría y pediría perdón. Al ver eso V diría: bueno, como X también va a ir, yo también iré. En eso V y N se cambiarían mientras X los esperaba afuera, mientras Uzi y sus compañeros habían tomado el autobús yéndose, mientras que N y V ya listo se estaban por ir, pero al ver que X no podía volar diría: oye X, te llevo, súbete. Pero X se negaría porque crearía un Gaster Blaster subiéndose encima diciendo que con eso iría, pero V le seguiría insistiendo. Al final X aceptaría subiéndose en la espalda de V y seguirían los tres, mientras en otro lado se ve como llegan al campamento el autobús, empezando a salir los compañeros de Uzi y la nombrada también saldría, pero uno de los compañeros de Uzi diría él porque estaban ahí. En eso el profe dice que es por Uzi y ella dice: jódanse, yo quería venir sola, pero él está enojado por sus notas. En eso el profe dice que no daría nada sin un bonus. En eso uno dice que si no tendrían a nadie que los supervise, pero en eso los tres caen siendo N, V y X. En eso N animado saludaría a los campistas y empezaría a tomar lista, pero vería que todos tenían miedo y para empeorar V mataría a uno asustando a los demás, pero antes de que N dijera algo X diría: ¿Me puedes dejar de matar? Diría X molesto, haciendo de que V se ponga algo triste y diría: ok X, prometo no matar a nadie. X al escuchar eso le sonreiría a V, pero en eso Itzy y Tap se les acercaría diciendo de eran amigos, haciendo que el resto tenga más confianza, pero en eso Uzi diría: si ellos son mis amigos y son cool. Pero sus compañeros se alejarían de Uzi y al acercarse los compañeros de Uzi molestarían a V tocándole el visor y diciendo que la pobre debe estar rota. En eso V molesta los iba a matar, pero vería como X la miraba con una expresión triste, haciendo que V se aguante el coraje y diría: no solo llena de amor y él es muy fuerte y el otro un piloto. En eso una chica diría muy fuerte, diría la chica mirando a X, poniendo celosa a V y Uzi que solo pensarían en matarla, pero X miraría a Uzi y le mostraría un pulgar arriba para que Uzi se fuera a investigar tranquila. En eso Uzi le sonreiría y seguiría a investigar. Al investigar Uzi llegaría a una cabaña y vería todo oscuro, pero gracias a una linterna vería un poco viendo un calendario de perros, pero en eso escucharía un grito y al ver vería a todos montados en unas canoas, viéndose a X y N en una canoa, y una chica llamada Rebeca diría que si N mató a los padres de su amiga y que si X estaba soltero, pero antes de X responda V montada en una canoa y unos drones más empujaría la canoa de N y X, pero al empujar la canoa de X y N la canoa de V se caería, pero antes de caer V gracias a sus alas no chocaría con el suelo, mientras que Rebeca diría que no sabía nadar, pero antes que se caiga X la sostendría y diría: ¿estás bien? Al ver eso Uzi se molestaría, pero en eso Uzi recordaría que en la casa de Doll tomó aceite y vería su mochila el brazo de dron, pero antes de que lo comiera escucharía a V llegar a ver a V Uzi ocultarla la mochila y diría: ey tú tonta imbécil, tú no estabas. Pero V la interrumpiría: no dijiste que este campamento ayudaría a atrapar a la loca de Doll, así que más explorar y menos mirar por la ventana. Pero Uzi diría: estoy en eso, solo es que me alegro de que todos se lleven bien, súper bien. Pero V diría: sería mejor que no fuera así porque luego te tendré que matar. Pero en eso X aparece diciendo: Deja en paz a Uzi. V al ver a X seguiría aunque molesta, mientras X le decía que no se preocupe, que él la iba a proteger. Yéndose X Uzi al ver que X se habría ido agarraría la mochila y vería una cucaracha metálica rota, así que con el solver lo curaría. En eso ella sacaría el tablón de donde se metía la cucaracha y vería un cuerpo de dron y dibujos y vería una cucaracha verde que se apoyaría en su mano y la escañaría, mientras en otro lado se ve a N acertando muchas flechas diciendo que cree que hizo trampa, pero X le diría: no N, no es trampa, solo es que eres bueno en esto. En eso V diría que no mató a nadie y apuntaría la flecha así a los drones, asustándolos y le aplaudirían. En eso N vería a Uzi atrás de un árbol y gracias a la cucaracha le diría a N que no hiciera ruido, pero N la cagaría y uno de los drones le lanzaría una flecha a Uzi sin querer. Al ver eso X intentaría ir, pero Uzi pararía la flecha con el solver, pero el solver convertiría la flecha en una cosa espantosa. Al ver Uzi eso con miedo seguiría al bosque. V al ver todo querría matarla, pero N y X la detendrían y N diría que le daba miedo, pero V diría que no tiene miedo. N diría que él y como Uzi que es una niña como nosotros y
mirando a X, le diría tú también vas a hacer daño a Uzi. X, pero X diría no N, al igual que vos voy a proteger a Uzi. en eso N se iría. Al ver eso X también se iba a ir, pero V le diría si podrían ir juntos, y X asentirían yéndose dejando a los campistas solo, mientras con Uzi se vería como se encerraba en una cabaña y se empezaría a transformar en un zombie drone, mientras afuera se ve como justo llegan el Rebeca y su novio. Al entrar Uzi los atacaría, matando al novio de Rebeca, mientras que ella llegaba a los demás partida a la mitad, y diría que fue Uzi, pero nadie se acordaba de ella. Pero en eso la fogata se apagaría y verían a Uzi con otra apariencia, y uno diría si era ella, pero Uzi lo mataría y el resto se echarían a correr, mientras Uzi los perseguía, mientras con X y V se vería como hablaban de cosas triviales. En eso V le diría Oye X, ahora que me acuerdo, tú no nos dijiste tu pasado y por qué esos esqueletos te atacaron. Verás que es algo muy personal mi pasado, aunque creo que tarde o temprano lo van a descubrir, y porque me atacaron esos esqueletos, es porque alguien se los ordenó, y es alguien muy fuerte, solo eso te puedo contar. V entendería, pero en eso sería Alice sujetada por el símbolo del Solver, y como Uzi la iba a matar, pero V le diría a X que cuide a Alice y que ella se encargaría de Uzi. En eso V aparece al frente de Uzi contándole las alas. En eso Uzi diría V, por favor. pero V diría Mismo error es Nokin. pero Uzi diría Yo no sé quién es esa, puedo ver a X. pero V diría que se iba a asegurar que no, haciendo enojar a Uzi, que la mandaría a volar, y con la espada del brazo de V la atacaría, pero V lo bloquea. En eso Uzi aprovecha para sujetarla del cuello. V molesta y le iba a lanzar un misil, pero Uzi le clavaría la espada en la cabeza, haciendo que falle el misil, pero antes de que le dé el misil a Liz, X la protegería. En eso Uzi iba a matar a V, pero antes de que lo haga un Gaster Blaster le da de lleno mandándola a volar. Al ver vería que fue de parte de X, que le diría Por favor Uzi, detente, sé que puedes tomar el control, no quiero lastimarte. pero Uzi no haría caso y atacaría a X. En eso X esquivaría los ataques de Uzi, pero Uzi molesta con el Solver trataría de sujetar a X, pero no podría. Al ver eso X le mandaría huesos a Uzi, pero ella con el Solver los detendría y los devolvería, sorprendiendo a X, que los bloquearía con una pared de huesos, y molesto invocaría muchos Gaster Blaster. Al ver eso Uzi trataría de esquivarlo, pero X con la manipulación del alma la detendría, haciendo que reciba el ataque, haciendo una explosión. Al acercarse X vería como Uzi aparecía al frente y con una sonrisa le haría un corte con sus garras, haciendo que X choque con un árbol y escupiría sangre. Miraría asombrado a Uzi y molesto diría Jeje Uzi, en serio que no quería lastimarte, pero veo que no se podrá, así que no me contendré. En eso X invocaría su tridente y a una velocidad feroz aparece al frente de Uzi y le daría un montón de cortes y le metería una patada, haciendo que suba, y en el aire crearía muchos Gaster Blaster y huesos, dando de lleno a Uzi, haciendo una explosión. X se acercaría y vería a Uzi de rodillas, pero en eso V le diría que viniera. Al voltear a era V le diría que espere, que estaba por dejar inconsciente a Uzi, pero V le diría que voltee, y X confundido voltearía y vería a Uzi atrás, y sin tiempo a reaccionar resía atravesado, escupiendo sangre. Vería a Uzi que con una sonrisa crearía un nuke, dando de lleno a X, y X caería de rodillas, escupiendo sangre. En eso Uzi recobra la conciencia, pero antes de que diga algo N la sujeta y la mandaría a volar y la seguiría con sus alas, mientras V vería a X malherido con un agujero en el pecho. En eso V diría Oh no, X, maldición, debí haber intervenido, esto fue mi culpa. pero X le diría No te preocupes, ve, esto no fue tu culpa, fue mía al confiarme y bajar la guardia. pero se vería como X poco a poco se curaba. En eso le diría a V que iría a ver a Uzi y subiendo a un Gaster Blaster iría arriba, mientras con N y Uzi se vería como N trataba de calmar a Uzi por lo que le hizo a X. En eso X llegaría y Uzi al verlo lo abrazaría y le pediría disculpas por lo que le hizo, pero X le diría que estaba bien y no lo mató a nadie, pero Uzi diría que sí mató, pero X le diría Descuida Uzi, esto no fue culpa tuya, tú estabas siendo controlada, además yo jamás podría enojarme contigo. En eso los tres se abrazarían, pero X vería que estaban a punto de caer, así que crearía un Gaster Blaster para amortiguar la caída. Así V vería a Uzi abrazada por X. En eso se estaban por ir, todos estaban subiendo en el autobús, quedando X y V los últimos. En eso X rápido empujaría a V al autobús y crearía muchos huesos para evitar que salgan. En eso se escucharía una voz
jeje hasta que por fin te encontramos. Pensaste que todo se había acabado. Imposible, yo los maté, debieron morir con ese ataque. En serio, pues te equivocaste y esta vez no estamos solos. En eso se veía las Geno y Lustrus, y se vería como aparecía al lado Horror Armode y luego se vería como parecía Killer Armode. Horror diría espero que puedas seguirnos el ritmo y Killer Armode diría esto va a ser divertido jajaja. En eso los cuatro mirarían con una sonrisa a X que el nombrado haría lo mismo y diría X. Esta vez, Bueno chicos, quería decirles que pensé que YouTube me dejaría subir el video completo, pero debido a que duraba más de 15 minutos me salió verificar el número, pero me sale que no es válido. Si alguien sabe por qué me lo podría dejar aquí abajo en los comentarios, pero no se preocupen, lo dividí en dos partes sin más que decir, miren la continuación.